¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenos días. Una vez más estamos aquí en el Sillón Rojo y ahora sí, transmitiendo desde Guadalajara otra vez. Ya extrañábamos andar por acá, así que desde ahorita les invitamos a que nos llamen a cabina 38 13 13 50, 38 13 13 51, que aun cuando estamos fuera, Jorge nos toma las llamadas y nos hace el favor de pasarnos los mensajes con todo gusto. Y bueno, estamos de nuevo platicando una vez más de lo que es nuestra identidad cuando decidimos acercarnos a Dios y cuál es la identidad que debemos de tomar y la identidad que podemos tomar. Y el día de hoy escogimos un tema muy especial porque yo creo que es la consecuencia de lo que tiene que pasar con todas las personas cuando llegamos y nos acercamos con Dios, hacia dónde debemos aspirar llegar todos. El día de hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre nuestra identidad como maestros. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona tiene una capacidad especial para transmitir aquello que conoce, para transmitir aquello que sabe, para llevar y multiplicarse en otras personas. Y dentro de lo que la Biblia nos enseña, nos establece que existen 5 ministerios, o sea, 5 maneras de establecer lo que Dios hace en nosotros, y una de esas es el ser maestro. Y yo me quedo pensando muchas veces cómo es esto de ser maestros, cómo es esto de llevar a cabo un papel que nos fue asignado, y tengo que hacer una reflexión importante al respecto de que los maestros son los que enseñan, pero los maestros no son quienes educan. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber personas que nos van a enseñar tanto en las escuelas, como quien nos va a enseñar en las iglesias, como nos van a enseñar de Dios o de cualquier cosa, pero la educación es algo que sucede en casa. O sea, los valores y la manera de vivir es algo que sucede en el seno de un hogar, que sucede con las personas en las que amamos. Y esto lo voy a decir porque nos pasa muchas veces de que llegan, me ha tocado escuchar a muchos padres que se quejan de que sus hijos no están bien educados y quieren culpar a las escuelas, o mandan a los hijos a colegios caros, o hay veces que escuelas públicas, y luego piensan que sus hijos no son las personas que deberían de ser a causa de los malos maestros. Y la verdad, pues no, esa es una cuestión que no podemos decir de esa manera. El maestro cumple su función al transmitir su conocimiento, al depositar, ahora sí que con amor y con esmero, todo aquello que conoce y todo aquello que le fue entregado. Pero la verdad es el trabajo de nosotros en casa de llevarlo a un plano educacional, el hacer que un conocimiento sea parte de nuestras vidas. Y poniendo esto como antecedente, quisiera empezar el programa de hoy, porque muchas veces nos toca, y a mí en lo personal yo disfruto mucho, tengo varios grupos entre semana en donde me toca enseñar. Ahorita estamos en un grupo los lunes en donde nos reunimos y estamos aprendiendo acerca de cada uno de los nombres de Dios. ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Cuáles son los nombres de Dios? ¿Por qué Dios tiene diferentes nombres, no? Pero siempre que termino cada una de mis clases, lo primero que les digo a mis alumnos es: ok, todo lo que aprendieron aquí es responsabilidad suya de llevarlo número uno, a su intimidad con Dios. Quiere decir, tienes que orarlo, no le puedes creer a una persona por el hecho de que lo dijo, y lo tienes que consultar en la Biblia, en el sentido de decir: ¿sabes qué? Estoy teniendo una relación con Dios, hay una persona que me enseña, pero mi relación no se basa en lo que me enseñan, sino se basa en aquello que sé y en aquello que me consta, ¿no? Es padrísimo sentarme. Estamos los miércoles, estamos con un grupo acerca de un libro que se llama Jasón. Este libro es un libro para descubrir cuál es la visión que Dios tiene para nuestras vidas, y es muy emocionante el poder guiar a las personas en el descubrimiento de esa visión, en el descubrimiento de ese propósito. Pero al final de cuentas el propósito es único, es individual, y es algo que tenemos que descubrir en el día a día nosotros. Y yo creo que la mayor satisfacción de cualquier maestro es esa, cuando uno ve que su alumno empieza a vivir aquello que le fue enseñado, aquello que le fue impartido, aquello que con amor, con dedicación, con esmero se le impartió. Y bueno, pensando en esto, nuestro invitado de hoy, invitado de lujo,
Así que me gusta mucho, invitamos a Jonathan Barragán, que no solamente tiene una gran trayectoria como maestro, porque mucha gente se jacta de ser alumno de Jonathan, sino que aparte tiene, y aquí sí lo voy a decir, tiene el privilegio de trabajar para una televisora que se encarga de generar y de distribuir material que enseña de Dios y que cumple con esa función del maestro, en donde trae material de todo tipo para transmitirlo, pero es responsabilidad del otro lado de quien lo recibe, el qué hacer con ello. Y Jonathan, pues primeramente, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí contigo, René, en este extraordinario programa, El Sillón Rojo, también escuchando ahorita en el carro, mientras venía ya para acá. Y bastante contento de estar aquí y platicando este tema tan bueno, ¿no? Cuando me diste la noticia de la invitación y aparte de la temática, me sentí muy motivado porque creo que una de las partes que tenemos que reconocer cuando venimos a Cristo, cuando conocemos a Dios, es que necesitamos ser buenos maestros, necesitamos darnos a las personas y hacer que no solamente tú crezcas, sino la gente que está a tu alrededor también crezca. Entonces, extraordinario programa y aquí estamos contentos para platicar contigo, René. Aquí sí que estamos a la orden. Perfecto, pues yo creo que en nuestro primer segmento, Jonathan, y a mí me gustaría mucho que habláramos específicamente del papel de lo que es un maestro, antes de profundizar, y yo sé que seguramente has de traer muchos ejemplos y que vas a poder ponerle saborcito a esto. Cuéntame, ¿tú qué recuerdo tienes de tus maestros? ¿Qué es lo que tú percibes, tú siendo maestro, tú estando rodeado de maestros, tú viniendo ahora sí que de una educación? ¿Qué es lo que tú percibes y cuál es la limitante y cuál es la responsabilidad del maestro? Es una muy buena pregunta, René. Fíjate que estaba pensando el día de ayer acerca de esto y he tenido muchísimos maestros, he tenido mucha gente a mi alrededor que me ha enseñado, desde los que todo el mundo ubica, ¿no? La gente que tal vez no está escuchando en casa, el término maestro lo ubica más en el aula, lo ubica más en la escuela. Y así es, mis primeros maestros fueron en el aula, tal vez, en la casa, mis padres y todo este asunto. Y hablando de esas personas, yo creo que he escuchado tanto, he visto tanto, que no pudiera en este momento recordar muchas de las lecciones que me han dado mis maestros, pero sí puedo recordar muchas de las cosas que hicieron mis maestros por mí. Muchas de las cosas que hicieron mis maestros por mí. Entonces, mucho más que recordar lecciones de mis maestros o de la gente que me ha enseñado en el transcurso de la vida, ha sido esas actitudes, o esos ejemplos, o esos hechos que han marcado mi vida, ¿no? Yo creo que por ejemplo, tú y yo venimos venimos de una cultura cristiana y yo he escuchado muchísimas prédicas, muchísimas. Yo creo que si pudiera contarlas te hablaría de miles de prédicas. Yo vengo de una casa cristiana, mis papás eran cristianos y he escuchado mucho de lecciones de la Biblia, pero no te puedo platicar de cada una de ellas. Pero te puedo hablar de cómo han impactado esos maestros. No me acuerdo de muchas de sus lecciones de esos maestros, pero me acuerdo de puntos tan específicos o cosas tan insignificantes para mucha gente, pero tan especiales para mí, que eso fue lo que me ha ayudado a hacer, creo, lo que soy ahora, ¿no? Entonces creo que los hechos de esos maestros me han hablado muchísimo más que muchas de sus lecciones o de muchos de sus consejos, ¿no? Entonces quiero entender, y a lo mejor corrígeme si estoy mal, y coincido contigo en esto. Muchas veces cuando tenemos un maestro que le consta lo que te está diciendo, o sea, que no simplemente preparó un tema, sino que aparte, ahora sí que como dice el dicho, predica con el ejemplo, es ese maestro que te deja la huella, ¿no? Porque a lo mejor no te vas a acordar de temas, pero te acuerdas de momentos que marcaron tu vida, ¿no? Y yo son de esas cosas que tengo muy presentes. Yo recuerdo mucho que tenía maestros que, ahora sí que el típico maestro que no pelabas porque simplemente era el maestro que venía a llenar un requisito, pero tienes maestros de esos que te marcan. Yo me acuerdo mucho de mi maestra de música de la secundaria, que era una señora que decía, la clase de música no es una clase para venir a rellenar un espacio. Aquí vienes a afinar tu oído, aquí vienes a despertar tu alma. Y decía ella mucho, maestra Esperancita Vélez en Parral, Chihuahua, decía, aquí vienes a despertar tu alma. Y era una señora que, ahora sí que te puedo decir, la clase más difícil de todas
era la de música, porque había que cantar, y había que cantar entonado, y ella nos demostraba que cualquiera podía cantar si le echaba ganas. Exacto. ¿No? Y son de esas cosas que se te quedan marcadas, y el día de hoy cuando la gente se acerca conmigo, o cuando me toca dar algún tipo de clase o enseñanza, y la gente se te para y te dice, es que está muy difícil, me viene a la mente y al corazón siempre, mi maestra de música dice, cualquiera que le echa ganas, puede hacer las cosas, y aparte hay que enseñarle bien, obviamente, ¿no? Sí, yo también tengo una experiencia muy parecida. Yo recuerdo en la secundaria el maestro Esquivel, el maestro de matemáticas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos como cierta, pues, no éramos tan buenos en las matemáticas? Yo creo que a veces le digo a gente cuando estoy comparándome con ellos, digo que en el infierno si va a haber algún tormento grueso va a ser exámenes de álgebra y de matemáticas, ¿no? Entonces digo, no, eso no. Pero recuerdo que ese maestro es un extraordinario maestro, muy rudo tal vez, muy fuerte. Pero yo recuerdo que pasé toda la primaria sin saber dividir. Toda la primaria sin saber. Imagínate, no sé, los últimos 2 años, quinto y sexto, sin saber dividir. Llego a la secundaria y él lo detecta, un extraordinario maestro. Y me dio tiempo para después de las clases de la secundaria, me quedaba con él media hora, 1 hora después para que me enseñara a dividir. Y fue algo extraordinario para mí, fue muy duro. Después las matemáticas se convirtieron en mi pasión, de hecho la estadística y mucho de eso me empujó casi para tomar la carrera de contabilidad en la escuela. Pero ese maestro me enseñó, no recuerdo todas sus lecciones porque fue mucho tiempo, pero me enseñó que darle tiempo a la gente, que darle un espacio y centrarte en necesidades específicas de la gente, puedes hacer que detone tantas cosas tan especiales en las personas. Entonces ese maestro me enseñó muchísimas cosas y no recuerdo sus lecciones a estas alturas, ya no recuerdo todas. Yo creo que si me ponen a lo mejor algunas ecuaciones aquí salgo corriendo como la mayoría de ustedes, pero recuerdo eso, pues el que él me dio tiempo, él me dio la oportunidad de crecer y no se burló de mí, no me castigó tal vez, pero sí fue muy duro y enfático en sobrepasar una etapa que yo no quería pasar, que fuera en matemáticas, ¿no? Entonces creo que son de esas personas, René, que en el transcurso de la vida te enseñan mucho, que no vas a recordar todas sus lecciones, tal vez no vas a recordar todos sus consejos, pero algo que hicieron en ti, detonaron algo que nadie más pudo hacerlo, ¿no? Y esos son maestros que yo aprecio mucho en la vida y me gustaría convertirme en una de esas personas que mucho más que los consejos que podamos dar, que podamos inspirar a través de nuestros hechos y ejemplos. Fíjate que ahorita que dices esto, no puedo evitar acordarme de Dante Hebel. Dante Hebel comparte una historia en donde cuando él iba a empezar a hacer lo que hace el día de hoy, y se preguntaba qué es lo que iba a hacer, pues él sabía que tarde o que temprano iba a terminar enseñando la palabra, pero a él le dijeron, dinos qué es lo que quieres que diga tu tumba, ¿no? Y dice que pasó mucho tiempo pensando en qué es lo que diría su tumba, ¿no? Y cuando él dice, cuando por fin lo descubrió y lo que está marcando su vida hasta el día de hoy es el decir, un hombre que inspiró a multitudes, ¿no? Y yo creo que ese es el papel y uno de los principales papeles de un maestro, ¿no? Sí. De inspirar a alguien a hacer algo mejor, sí, y a tomar ese conocimiento y transformarlo en vida. Exacto, ¿no? Exacto, y es algo que todo el mundo tenemos la responsabilidad. Te venía escuchando acerca de eso y yo creo que todos en algún momento, dice la Biblia que todo tiene su tiempo, ¿no? Así es que tenemos un tiempo para ser alumnos, pero también debemos de tomar la responsabilidad y saber que viene un tiempo para ser maestros también. Sí. Entonces todo el mundo en alguna área de nuestras vidas, en etapas diferentes de nuestra vida, tenemos que aprender a que alguien más va a estar esperando de nosotros lo mejor de nosotros. Exactamente. Fíjate qué importante, todo el mundo tenemos que enseñar algo, y yo creo que si no dejas un legado y si no dejas algo en las demás personas, yo creo que es la más fea de las muertes, ¿no? O sea, el anonimato es el peor de los castigos, creo que debe ser peor que el infierno, ¿no? Sí. Que nadie se acuerde de tu nombre. Exacto. Porque mira, muchas veces pensamos que tenemos que ser exageradamente buenos o exageradamente destacados en algo para enseñar, pero yo siempre me quedo pensando, digo, bueno, si David el rey, pues fue exageradamente destacado en las burradas que hacía, ¿no? Pero todos podemos aprender, y dice la Biblia que no hubo rey más grande que él, ¿no? A pesar de que su hijo tuvo un reino más grande, pero el rey más grande
Sí. Fue él, porque su corazón se dedicaba a inspirar, y al grado que llegó, eso es algo que a mí me pasa, y yo creo que me ha tocado la oportunidad y el privilegio de transformar muchas vidas por medio del ejemplo de David, porque David sabía que era un hombre pecador, sabía que era un hombre sujeto a pasiones en muchos aspectos de su vida, pero un día Dios le dijo, te voy a dar crán, y el cuate se para con toda la seguridad enfrente de Dios y le dice, Señor, no hay otro que te alabe como yo. Qué razón, sí. Y entonces, ¿qué hizo? O sea, él retó a Dios y le dijo, no va a haber otro hombre que te alabe como yo. Y entonces no solamente Dios le perdonó la vida, sino que inspiró todo un pueblo a que hubiera la mejor y la más grande alabanza que ha sido registrada jamás sobre la tierra, en donde, imagínate, había personas que durante 6 horas se paraban en un lugar nada más a gritar, santo, 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 y dices, ¿quién aguanta? Pues tienes que tener una inspiración muy fuerte para seguir un ejemplo de alguien que se pare 6 horas. Nada más hay veces que hay gente que se le hace mucho tiempo estar 5 minutos en la presencia de Dios, orando, rezando, como le quieran decir, ¿no? Y este maestrazo le dijo, no hay mejor lugar que la presencia de Dios, e inspiró un pueblo completo para que pasaran de ser cualquiera a ser el pueblo de Israel, y que la gente los empezara a respetar. Sí, es que yo creo que debemos de aprender que independientemente de nuestras fallas, independientemente de lo que nosotros podamos estar viviendo, hay una responsabilidad que tenemos con alguien alrededor. Y yo creo que eso debe aún de inspirarnos en la vida, ¿no? O sea, saber que hay alguien más que depende de ti, de tus enseñanzas. Perfecto. Y con esta idea nos vamos a un corte con la responsabilidad de que hay alguien más que está esperando nuestra enseñanza. Queridos amigos, queridos radioescuchas, les recordamos teléfonos de cabina 38 13 13 50, 38 13 13 51. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso, y bueno, antes de seguirle, le quiero mandar un saludo a Pati Domínguez, que nos está escribiendo. Pati, te mandamos un abrazote. Ana de León, que todas las semanas no le falla, aquí está siempre escuchándonos. Anita, te mandamos un beso. Y bueno, estabas comentándonos, Jonathan, sobre la necesidad y la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿sí?, ante las personas, porque las personas están esperando que nosotros lleguemos y les compartamos algo. Y yo me acuerdo mucho de esto, y eso es algo, hay veces que siento, ahora sí que me dan ansias, digo yo siempre, cuando la gente está así como que empieza a recibir un conocimiento y lo quiere recibir, y luego van a un curso o van a que alguien les enseñe y luego se guardan ese conocimiento, y yo lo veo al revés cuando digo la urgencia, ¿no? Y nunca puedo evitar acordarme de Jesús, ¿no? Jesús fue un hombre que pasó por todo un proceso de educación, pasó 6 años, de los 6 a los 12 años aprendiendo la Torá, lo que es la ley, y luego pasó de los 12 a los 16 aprendiendo lo que es la historia del pueblo judío, y luego pasó 14 años siendo discipulado por un rabino, y cuando cumple 30 años, lo primero que hace es se bautiza, y según el ritual judío, el bautismo significa cambio, ¿no? Entonces, él, ahora sí que, queridos radioescuchas, para los que no lo sabían, el bautismo no tiene nada que ver ni con el pecado original, ni con que nos echen agua de niños. El bautismo es un acto racional y es una tradición judía, no es ni siquiera una tradición ni católica ni cristiana, es una tradición que viene de los judíos, que significa cambio. Y entonces Jesús va y se bautiza y hace un cambio, ahora sí que cambia de alumno para convertirse en maestro. Y lo primero que hace inmediatamente después de haberse bautizado, va y busca discípulos. O sea, ahora sí que dice, tengo 30 años en preparación, y estos 30 años le tenemos que sacar jugo. Y se va él, y no va no se sienta que lo busquen. Él va y busca a sus discípulos, él va y busca quién es el que se va a beneficiar de esto, y entonces empieza a llamar a sus 12, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que muchas veces nos falta el arrojo, de decir, ¿sabes qué? Este conocimiento que yo tengo es tan precioso y es tan bueno que necesito, ahora sí que, no sé cuál es la palabra adecuada, derramarlo o explotarlo, o embarrárselo a alguien más, ¿no? Exacto. Algo que me llama la atención ahorita que tú estabas platicando eso, René, es que muchas veces en la Escritura Jesús habla y dice, no hago lo que yo quiero, sino hago lo que veo que hace el Padre. Muchas veces
Jesús habla así, ¿no? Y le cuestionaban, le decían, y él decía, ¿sabes qué? Es que no es mi rollo, ¿no? O sea, no es algo que yo me inventé, es algo que yo he visto ver a mi Padre, el Padre de Dios, y lo que Él hace, yo también lo hago aquí en la tierra, ¿no? Y eso está muy grueso, ¿no? Yo quiero hablarle a todos los padres, a todas las mamás que nos están escuchando, porque al final de cuentas, nuestros primeros discípulos los tenemos en casa, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que tanto tú y yo somos en gran parte el resultado de nuestros padres, que son nuestros primeros maestros, ¿no? Entonces, algo bien interesante que pasó con Jesús es que Él fue enseñado por Dios, que era su Padre, y Él decía, el ejemplo que yo veo en Dios es lo mismo que yo hago aquí en la tierra, no sé hacer otra cosa. O sea, Jesús no había inventado sus alusiones aquí en la tierra y voy a amar a las personas, voy a estar con ellos, voy a compartir tiempo, voy a hacer esto o lo otro porque, no sé. En parábolas para confundirlos. Exacto, sino es algo que me enseñó mi padre y como él lo hace, yo también lo hago, ¿no? Y yo creo que debemos de entender a amigos que nos están escuchando, es que en nuestras casas tenemos a nuestros excelentes y mejores alumnos, ¿no? A nuestros hijos, a la gente con la que convivimos en el día a día, ¿no? Y qué padre que un hijo pudiera decir, ¿no? Que puede ser reconocido y decir un hijo, es que un amigo le diga a otro chavo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo quiero ser como tú, y que el chavo diga, ¿sabes qué? Es que yo nomás hago lo que veo en casa. Definitivamente. Entonces esa es una enseñanza muy gruesa, donde cada uno de los padres tenemos que poner las pilas ahí en casa, ¿no? Y yo sé que la responsabilidad de repente es pesada, pero es una inspiración, o sea, es una inspiración. Algo que a mí me gusta levantarme en el día es decir, hoy voy a dejar algo en alguien, ¿no? Hoy voy a poder compartirle a alguien, hoy voy a poder estar con alguien, hoy alguien me va a compartir algo a mí, y qué mejor que sea en casa. Así es que a todos los papás que nos están escuchando, seamos responsables con esa parte de nuestra identidad. Claro, y aparte tomar en cuenta que en donde el maestro termina es donde el alumno empieza, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho, ahorita que lo estás diciendo, y me vino la imagen a la mente. Yo me acuerdo que mi papá era un lector incansable, era impresionante. Tenía tantas cosas que hacer, pero siempre tenía tiempo y siempre tenía un libro en la mano. Y se tomaba mucho tiempo en enseñarnos a leer. Y mi hermano y yo lo veíamos con cara de, ¿y ahora por qué? Porque, bueno, vivimos en un país en donde no se acostumbra a la lectura, Sí. ¿no? Pero mi papá decía, aquí no importa, en casa el idioma obligatorio era alemán, porque él era alemán. Bueno, nosotros también nacimos allá, y la lectura no era algo opcional. Y me acuerdo mucho que lo aprendí a entender el día que nos tocó ir a estudiar a Alemania en la preparatoria, y entonces de repente nos envolvemos en un mundo distinto, porque llegamos y lo que era la clase alemán, que para nosotros sería la clase de español aquí, teníamos que leer un libro a la semana. Wow. Y luego teníamos que leer un libro a la semana para la clase de inglés. Y luego teníamos que leer un libro al mes para la clase de francés. Entonces dices, o sea, nada más para la escuela teníamos que leer 9 libros al mes. Wow. Más lo que cada quien lee en su casa. Y yo decía, estos cuates están locos, ¿no? Pero como ya tenía ahora sí que la costumbre de leer, como ya estaba habituado a hacerlo, no me costó trabajo, me costó el shock cultural. Decía, estos tipos están locos, todos leen. Sí. Y el día de hoy te puedo decir que eso es una de las cosas que más me beneficia, ¿no? Porque eso es algo que el día de hoy me da el beneficio de ser maestro. Sí. Porque cada vez que alguien me pregunta algo, no tengo ningún problema con ir a leer, investigar, hacer, y bueno, tomar ese conocimiento y volverlo a impartir en alguien más, ¿no? Pero es algo que nació en casa. Y Sí. tú lo dijiste, qué importante y qué interesante que alguien llegue y te diga, no hago más que lo que aprendí en casa, Sí. porque tuve un gran maestro. Y en ese sentido, yo creo que hoy que llegó mi mamá de visita, siempre una de las cosas que platicamos es que tuvimos en casa un gran maestro por mientras mi papá vivió, y que nos dejó la Sí. esencia de quienes somos y lo que brilla y destaca en nosotros, ¿no? Exacto, y mucha gente puede estar pensando allá, ahora que estamos hablando de ser maestro, muchas veces tendemos a pensar más en las cosas erróneas o malas que tenemos, ¿no? Pero aún las cosas malas y erróneas podemos convertirlas en buenas enseñanzas para nuestros hijos. Recuerdo una situación un poco complicada en casa, porque mi papá fue músico, entonces es extraordinario baterista, ¿no? Comparte escenario con José José y con algunas otras más personalidades, ¿no? Entonces era un extraordinario baterista con orgullo de baterista y de buen músico, ¿no? Entonces recuerdo que
En esos tiempos preparatorianos, en la prepa empezamos a armar nuestra banda de rock, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pantalones rotos, no sé, ya saben todo, ¿no? Entonces empezamos a tocar. Recuerdo que a un amigo, Orlando, le empecé a enseñar guitarra, después empezó a agarrar el bajo, y la verdad sí tenía sus limitaciones como músico, ¿no? Tenía sus limitaciones. Entonces, un día lo invitamos a mi papá para que nos viera tocar en la cochera de la casa de nuestros amigos, ¿no? Tú sabes que eso es así como, es como nuestra fiesta de 15 años para los hombres, ¿no? Algo realmente significativo, ¿no? Entonces recuerdo que armamos nuestro set musical y toda la onda. Llegó mi papá, escuchó a la banda y dijo, bien el baterista, bien el guitarrista, pero el bajista pésimo, eres muy malo, ni te dediques a esto. Y ese era mi mejor amigo, ¿no? Wow. Entonces recuerdo que él se dio la vuelta y se salió, ¿no? Todos nos quedamos así como que, no manches, se pasó mi papá, ¿no? Se va de la casa, de la cochera donde estábamos enseñando, se va, y pues mi amigo hace nada, así de esas veces de, no pasó nada, o sea, estoy bien, ¿no? Vamos a ensayar, ¿no? Ya no dame ni las notas, ¿no? De tan presionada y de tan bochornoso que fue el momento. Se va mi papá, empezamos a darle, después estábamos comiendo y se escucha que tocan a la puerta, y era mi papá y entró, y va directo con mi amigo. ¿Sabes qué, Orlando? Perdóname, no tuve que decirte eso. ¿Sabes qué? De aquí en adelante cuentas con todo mi apoyo, voy a enseñarte, voy a estar contigo, y vamos a darle para que seas mejor, ¿no? Recuerdo que mi amigo no sabía si es una broma, ¿verdad? Así como que después me va a pegar, me va a golpear, ¿qué va a hacer, no? Entonces no sabía ni qué onda. Se retiró mi papá y mi amigo empieza a llorar. Y dice, a partir de ahora, muchas heridas, me dice, se han sanado en mi corazón. Mi papá nunca en mi vida me ha dicho, perdóname. Y él me ha lastimado mucho, pero hoy tomo lo que tu papá me dijo, lo adopto como mi papá me dijo a mí, y yo recibo eso que él me dijo como una disculpa de mi mismo padre, ¿no? Entonces se me hizo muy grueso, pues, y a partir de ese momento, mi papá se convirtió como mi héroe, ¿no? Entonces él me enseñó que a pesar de mis errores, puedo decir perdón. Definitivamente. Entonces es bien grueso, pues, porque alguien puede decir, es que ¿cómo tú pudiste perdonar? Es que lo que vi en casa, eso hago, ¿no? Y puedo dar la honra a mis padres para muchas cosas. Y sé que en casa no somos los mejores. Yo soy padre ahora y sé que me tocará regarla muchas veces, pero aún en circunstancias difíciles tenemos la posibilidad. De cicatrices y de, por eso, y de costuras. Okay. Por eso ya no quiere vivir conmigo a su año 4 meses. Pero es cierto, muchas veces pensamos más en que, híjoles, es que no sé hacerlo, es que no tengo la capacidad, no tengo la educación que mis hijos tienen, pero en verdad que tenemos muchas cosas para compartir a nuestros hijos. No, y aparte, el ministerio de ser maestro es un ministerio de amor. Y fíjate, existen las dos partes. La semana pasada tuvimos una clase muy controversial. Los jueves tenemos un grupo son matrimonios, y estábamos hablando precisamente sobre el privilegio de ser maestro, y estábamos viendo una película de Beethoven, y a mí es una película que me emociona mucho. La película se llama Beethoven, el monstruo inmortal, y hablaban sobre el celo que Beethoven tenía, porque él aseguraba que toda la música que componía era inspirada por Dios, y la música que él componía era dictada por Dios, ¿no? Entonces él tenía mucho cuidado de todo lo que de todo lo que componía, y cuidaba las notas, los detalles, y lo invitan a, bueno, en ese entonces él vivía en Viena, pero se usaban mucho los títulos italianos, porque los italianos eran los que regían la ley sobre la música, ¿no? Entonces le llamaban maestro, y lo invitan a ver una exposición de puentes. Y entonces está un cuate que está exhibiendo su puente, y le pregunta que qué opina sobre su puente, y le dice, no tiene alma. Y entonces el cuate se queda así como que, ¿cómo que no tiene alma? Le dice, no. Dice, esto es un puente que alaba a tu ego. Y le dice, es más, te voy a hacer un favor. Y agarra su bastón y deshace la maqueta del puente enfrente de todo el mundo. Y entonces le dice, ahora sí, ¿qué hay en ti? ¿Odio? ¿Coraje? ¿Tienes rencor? ¿Me quieres matar? Ok, toma ese sentimiento y construye un puente. Wow. Y dices, qué rudo. Pero si ese cuate entiende lo que le están diciendo, ahora sí que recibió una de las lecciones del maestro y le está poniendo alma. Y muchas veces un maestro hace eso, ¿no? Llega y te rompe tu puente con la intención de que tomes ese sentimiento y le pongas alma a lo que haces.
Y yo creo que a tu amigo le pasó eso, ¿no? Por un lado, llegaron y le rompieron su puente, pero por el otro lado, vinieron y sanaron su alma para que pudiera ponerle esa alma a su talento. Y el día de hoy estoy seguro que es un buen músico, ¿no? Fíjate que lo dirás de broma, pero es un extraordinario bajista, tiene técnicas extraordinarias y ha superado al maestro actualmente, pues ha superado al maestro y es un músico que Dios lo usa grueso, pues para tocar. Y sé que muchas veces, algo que me late mucho es que compartiste, es que a veces la enseñanza son enseñanzas que no solamente van a ayudarte en un momento, sino son enseñanzas que calibran tu carácter, ¿no? Calibrar. Esa es la palabra que vamos a escuchar esta semana, ¿sí? ¿verdad? Calibrar. Calibran tu carácter, calibran tu forma de pensar. Y de repente también esos son los maestros, ¿no? Y también no nos podemos sentir mal ni porque nos den una calibrada o por calibrar a alguien más, ¿no? Porque a veces queremos enseñar y enseñar a veces es difícil y a veces sí tienes que sacar un poco de onda a las personas o sacarlos de su comodidad para poder enseñar esas grandes lecciones de vida que te van a llevar para que vivas una vida extraordinaria, ¿no? Entonces es muy gruesa esa parte. Entonces dejémonos enseñar por los maestros que tenemos a nuestro alrededor y seamos responsables con la gente que nos toca enseñar, independientemente de que las lecciones sean tan grandes o tan difíciles o tan sencillas y tan fáciles de enseñar, ¿no? Creo que hay mucha gente a nuestro alrededor que está buscando, híjoles, alguien que les enseñe. No sé si te ha tocado, René, hijos con un padre ausente, sí. Amigos o personas en soledad, porque yo creo que aún cuando los padres no quieren enseñar, están enseñando. O sea, aún cuando no quieren esa responsabilidad y se hagan a un lado esas personas que realmente tendrían que ser los padres, están enseñando que soledad, indiferencia, están enseñando dolor, están enseñando desamor. Y se multiplica. Y se multiplica, grueso. Se multiplica, ¿no? Y ahorita, actualmente en nuestra sociedad estamos viviendo una falta de paternidad, y hablemos de paternidad como un maestro. Estamos teniendo un problema de falta de maestros en la sociedad. Poco a poco nos estamos quedando sin esas personas que yo recuerdo de mis abuelos, ¿no? Que si no era tu padre, había alguien, una persona adulta, un anciano, al que te podías acercar para pedirle un consejo. Mr. Miyagi. Exacto, un Mr. Miyagi, sí, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, exacto. Mano izquierda. Pero creo que últimamente en la sociedad contemporánea cada vez son menos esas personas. Hay muy pocas personas que tienen la paciencia de acercarse a alguien. O hay muy pocas personas que tienen la humildad, porque aquí es en donde sí aplica el término humildad, de decir, acercarse a alguien y decirle, oye, yo quiero eso que tú tienes, sí. Oye, ¿por qué no me enseñas esto? ¿No? Sí, y eso está grueso. Entonces creo que necesitamos retomar este concepto del ser maestro y tomar esa responsabilidad. Yo he visto muchos padres que a sus 40, 50 años algo le pasó y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero ser papá y ya no quiero enseñarte, ¿no? Y eso no se puede hacer a un lado, ¿no? Imagínate, o sea, renunciar a tu llamado es algo que no se puede. Bueno, queridos amigos, nos vamos a un corte otra vez, nos vamos con este pensamiento. Ser maestros es algo que no solamente es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación y es una chamba a la que no podemos renunciar. Regresamos en un momento, no dejen de llamarnos a cabina. Queridos amigos, estamos de regreso una vez más y queremos enviarle un saludo a Uriel Rodríguez, que nos dice: gracias por compartirnos su conocimiento de una forma tan sencilla y agradable. Felicidades por su programa. Muchas gracias, Uriel, te mandamos un abrazo donde nos estás escuchando, y queremos aprovechar para mandarle un saludo a Jenny, que siempre nos está escuchando por vía internet desde Montreal. Le mandamos un abrazote hasta allá, que no nos falla. Y bueno, regresamos, Jonathan, con la tarea. No podemos rajarnos a mitad del camino y no podemos decir, a partir de aquí ya no soy maestro. Yo creo que cualquier persona que decide no ser maestro ha decidido dejar de crecer y ha decidido que ya no le vaya bien en la vida, porque yo creo que es una necesidad natural y habla. Yo me acuerdo mucho porque la Biblia habla de que tenemos que ser vasos, ¿no? Uh-huh. Y cuando pienso en un vaso, pienso en un vaso que tiene que estar siempre inclinado, porque en el momento que se va llenando,
tiene la capacidad de ir soltando aquello de lo que se va llenando, porque si no, se le empieza a estancar el agua, ¿no? Y el agua estancada, pues lo único que genera son bacterias, parásitos. Mal olor, ¿no? Entonces, cualquiera que decida ya no seguir enseñando, se va a llenar de parásitos y se va a llenar de mal olor y va a empezar a apestar porque ha dejado de crecer y prefiere quedarse con lo que tiene. Exacto, creo que todos nosotros que somos maestros necesitamos dejar dos cosas, el orgullo y el egoísmo. Definitivo. El orgullo para poder compartir esas grandes experiencias que tenemos. A lo mejor no tenemos el camino trazado de una forma perfecta, pero a veces nos ha tocado darnos buenos topes donde podemos enseñar cuál no es el camino para llegar a las cosas, ¿no? Definitivo, ¿no? Ahora sí que mucha gente dice, oye, enséñame el secreto de la vida. Pues no tengo el secreto de la vida, pero déjame te digo por dónde no morirte, ¿no? Exacto, y eso yo lo he aprendido mucho. En muchas cosas no he sido exitoso. Lo he intentado muchas veces en muchas áreas de la vida y sé que no le he dado el clavo. Pero si alguien llega conmigo, yo puedo explicarle cómo no llegarle al clavo para que esa persona no pierda su tiempo en ese tipo de prácticas, ¿no? O en esos métodos, ¿no? Entonces creo que tenemos que quitar el egoísmo y decirle a la gente, ¿sabes qué? Comparte lo que tienes, comparte lo bueno, aún a veces lo malo también es importante compartirlo de una forma positiva. Claro que no vas a enseñarle a la gente cómo hacer cosas negativas, ¿no? Pero a veces tus errores, tus dificultades, a muchas personas les van a ayudar para no cometer esos mismos errores, ¿no? Y sobre todo quitar el egoísmo también, o sea, no la vida gira alrededor de ti, ¿no? La mayor felicidad que podemos tener nosotros es poder enseñarle a alguien, la mayor felicidad que podemos nosotros tener es poder ver a alguien crecer a partir de que tú le estás empujando, le estás animando, le estás diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor yo no voy a llegar a donde tú quieres llegar, no es mi sueño lo que tú estás soñando, pero ¿sabes qué? Yo te ofrezco mis hombros para que te subas sobre mis hombros y puedas alcanzar eso que tú quieres alcanzar, ¿no? Y poderle mirar sin egoísmo, ¿no? Que es algo complicado de repente en nuestra sociedad, decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú llegues mucho más allá de lo que yo mismo he logrado, de donde yo mismo he llegado, así es que ánimo, o sea, yo no puedo llegar a donde tú quieres llegar, pero yo te ofrezco mis porras, te ofrezco mis consejos, te ofrezco los recursos que tengo y aquí estoy para servirte, ¿no? Te ofrezco mi experiencia, ¿sabes? Porque muchas veces decimos que no tenemos nada para enseñar, pero wow, todos los días tenemos experiencias, ¿no? Que van a enseñarle a la gente y yo creo, mira, la semana pasada me tocó dar una conferencia y era muy chistoso. Me invitaron a dar una conferencia a puros jóvenes mayores de 28 años que no se han casado y entonces hice una parodia, pero la conferencia se llamó Principios Bíblicos de por qué no me he casado, ¿no? Y era muy enriquecedor y yo creo que es la parte en donde la gente más aprendió en cuanto le empiezas a compartir tus experiencias, porque es cuando el conocimiento se hace real. Exacto. Porque todo el mundo podemos enseñar teoría, todo el mundo puede leer un libro, aprendérselo y explicarlo, pero en el momento en el que te consta y en el momento que lo haces una experiencia y que sabes que el que está hablando tiene autoridad porque estuvo ahí, en ese momento el conocimiento deja de ser conocimiento y se convierte en una semilla y lo siembras en el corazón de alguien y de ahí puede florecer a dar un árbol y dar frutos y multiplicarse, ¿no? Exacto, y eso es interesante pues porque necesitamos ser sembradores y algo que tú decías hace rato es que dice la Biblia que Él da semilla al que siembra. Entre tú más le compartes a la gente, entre tú más te das a la gente, en verdad que de una forma milagrosa que ni siquiera tú lo vas a entender, Dios te va a dar más sabiduría, Dios te va a dar más conocimiento, Dios te va a dar más amor para poder enseñar. Y eso es muy padre porque muchas veces egoístamente pensamos, no le voy a dar, no le voy a enseñar, no voy a hacer esto, ¿no? Pero cuando tú quitas ese egoísmo y empiezas a dar, estás abriéndole la oportunidad a Dios para que Él en verdad pueda llenar tu corazón de un conocimiento que no es humano, ¿no? Exactamente, y es cuando se convierte en el milagro, porque se multiplica y tú dices, yo dije eso. Exacto. ¿No? ¿A qué horas? ¿Te acuerdas que nos estaba platicando el miércoles Isabel Contreras? Decía, sí, aquel que es maestro aprende por mientras habla. Exacto. ¿No? Cuando empiezas a multiplicarte y estás dispuesto a agarrar tu semilla y depositarla en alguien más, te das cuenta que la semilla que está saliendo de tu bolsa se va tomando un tono distinto y cuando le estaba diciendo Isabel, yo me quedé pensando en esto porque estaba
pensando en la famosa historia de José el Soñador, ¿no? De que Dios va y les habla y le dice, vienen los 7 años de vacas gordas, ¿no? Y entonces te dice, separa una quinta parte de todo el grano que recibas. Y entonces dice, te vas a comer 4 partes, pero vas a guardar una quinta durante 7 años. Y con esa quinta parte vas a vivir 7 años. Y los segundos 7 años que fueron los de escasez, esa quinta parte alcanzó para que el pueblo viviera, para darle a otros pueblos, para comprar tierras, y se multiplicó. Cuando dices, una quinta parte pudo más que las 4 quintas partes que se comieron en los 7 años anteriores. Y es ahí en donde se va multiplicando, porque estás haciendo las cosas con la sabiduría requerida, ¿no? Exacto. Y eso nos pasa en nuestro conocimiento diario también. Es un reflejo de lo que Dios nos está prometiendo en el momento que dices, yo tengo esto chiquito y esto poquito, pero lo único que sé que es verdadero y es que me consta. Y estoy dispuesto en depositarlo en alguien más. Y lo empiezo a depositar y de repente me doy cuenta que puede alimentar a multitudes. Y que por mientras más lo uso, más se multiplica y más crezco, y entonces llega un momento y se hace una bolita de nieve tremenda. Y es un principio del reino, ¿no? Todas las personas que nos están escuchando, es un principio de las leyes de Dios. Entre más tú te des a la gente, entre más tú siembres, entre más tú puedas enseñar a las demás personas, en verdad que vas a ver un crecimiento milagroso en esas personas, donde tú estás sembrando, donde tú estás enseñando, pero también vas a ver en ti un crecimiento que nunca antes en tu vida has visto, ¿no? Tal vez el anhelo tuyo es ser un mejor padre, pues empieza a enseñar lo que tienes una pequeña semilla en tus manos, empieza con esa pequeña semilla y enséñale a la gente que está a tu alrededor, y cuando menos lo pienses, vas a tener una gran multitud a tu alrededor, porque Dios multiplicó tu semilla de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Definitivamente. Fíjate que cuando en el 2008 me invitaron a trabajar en una empresa de consultoría, y bueno, el consultor lo que hace es, a final de cuentas, va y le dice a otros lo que están haciendo mal, y luego les dice cómo hacerlo bien, y le pagan por eso. Y al principio de esta empresa, éramos una empresa en ese entonces muy pequeña, éramos 400 personas, pero con 400 personas abarcábamos todo el mundo, ¿no? Yo cubría todo el territorio del sur de México y todo Centroamérica. Y entonces nos decían, cuando nos entrenaban, nos decían, lo primero que tienes que llegar es regalarles una pieza de conocimiento, enséñales algo que no saben. Y entonces nos bombardeaban con información, nos bombardeaban con presentaciones, nos bombardeaban con datos. Y entonces lo primero que hacíamos antes de, porque pues nuestro trabajo era vender, ¿no? Claro. Y entonces antes de vender, lo que hacíamos es que llegábamos y le decías, ¿sabías qué? Y les empezamos a platicar cosas de su propio negocio y de su propia industria que nosotros sabíamos mejor que ellos, y las personas ya sentían que habían crecido, y eso nos abrió las puertas, y después nos empezaron a platicar sus problemáticas, y después usamos ese conocimiento a su favor, y todavía no habían gastado su primer dólar con nosotros, y hacíamos relaciones a largo plazo, ¿no? Y el día de hoy hay hoteles que nunca gastaban nada, que ahora se gastan miles y miles de dólares con esta empresa, pero esta empresa a su vez ha hecho que esos hoteles ganen miles de dólares también. Y lo más importante, y ahorita es lo que decías, la parte que regresa, porque cuando intentábamos algo nuevo y funcionaba, entonces tomábamos ese ejemplo de ese hotel, y me acuerdo mucho porque me tocó muchas veces, pero uno en específico fue el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, que en ese entonces era el hotel más caro de la Ciudad de México, y era decir, porque estábamos en el 2009 en la crisis de la economía, que si la influenza, y ellos se atrevieron junto conmigo a hacer algo nuevo y arriesgado, y cuando funcionó, yo como empresa fui y les dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a transformar tu conocimiento en semilla. Y entonces documentamos un caso de estudio y se lo mandamos a todos los clientes para que replicaran la historia y que pudiéramos darle la vuelta a la página de la escasez, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es un ejemplo extraordinario, René, porque si vemos a nuestro alrededor, queridos amigos, vamos a encontrarnos una necesidad tan grande. Y si tú y yo podemos quitar el egoísmo, podemos quitar el orgullo y poderle enseñar a las demás personas, vamos a tener un mejor México, una mejor ciudad, un mejor estado, una mejor colonia, una mejor casa, un mejor hogar, una mejor familia. Entonces, creo que el tema del día de hoy, si tú puedes en realidad entenderlo y empezar a pedirle a Dios sabiduría, y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a ser realmente un maestro de mi generación, un maestro de mi familia, de mi colonia, y voy a empezarme a dar a las personas, vamos a transformar el mundo realmente. Definitivamente, yo creo que el primer paso que hay que dar es el decidir y el reconocer que tenemos algo que dar, no importa qué, ¿no? Y como tú lo decías,
Podemos empezar por dar un mal ejemplo o podemos empezar por dar un buen ejemplo, Sí. ¿no? Y podemos dar un mal ejemplo con nuestra actitud o podemos dar un buen ejemplo con la decisión de tomar lo que sea, lo que somos buenos, ¿no? Exacto, independientemente de lo que la gente de alrededor haga, porque muchas veces dependemos de lo que el vecino hace, ¿no? Si él lo hace, yo lo hago, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Olvídate de todo eso y lánzate a la aventura de convertirte en un maestro. Definitivamente. Mira, yo me acuerdo, mi hermano tiene una pasión por escalar y vivíamos en Monterrey y él decidió capacitarse como maestro de cañonismo. Entonces nos llevamos a un paseo ahí que se llama Matecanes, que son unas piedras enormes, redondeadas. Bueno, son piedras del tamaño de una casa y están redondeadas por el agua. Y te dicen, tú córrele sobre la piedra y donde se te acabe la piedra brinca, pero tú no ves para dónde, y brincas al vacío y de repente confías que abajo va a haber algo, ¿no? Y, entonces, y era muy padre porque siempre llevan a alguien de confianza que no trabaja con ellos, que en este caso era yo, y entonces él decía, ándale René, córrele, y yo, es que tengo miedo, y él decía, es que mira, si ellos ven que tú puedes, ellos van a poder, ¿no? Y entonces empezaba yo a correr y lo decía, mira, si el gordito puede, todos pueden. Y sin darte cuenta te convertías en un maestro, nada más de decir, ¿sabes qué? No tengo miedo, o sí tengo miedo, pero lo voy a hacer, y lo aprendí a disfrutar. Y cuando menos me di cuenta, en las 3 o 4 veces que salí con ellos, a mitad del viaje ya la gente te empezaba a preguntar, como si supieras. Cuando era mi primera vez en el recorrido también, ¿no? Yo nomás lo único que hacía era, yo confiaba en mi maestro, que era mi hermano, que aparte se divirtió como enano haciéndome sufrir, pero después, en menos de lo que me di cuenta, me convertí en maestro, ¿no? Y eso es algo importante. Y ahorita nos queda un minuto, tenemos que cerrar el programa. Me gustaría que si traes algo con lo que quieras cerrar, alguna cita bíblica o algo con lo que tú quisieras aprovechar ahora sí, para darle un punto, la cereza al pastel al tema de ser maestros. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hubo un tiempo para nosotros, para ser alumnos, para aprender de alguien más, pero de repente llegará el tiempo, o tal vez ya estás en el tiempo de ser un maestro. Así es que toma la responsabilidad, lánzate a la aventura de enseñarle a los demás y disfruta este tiempo, que en verdad la felicidad, o gran parte de la felicidad, está en compartirle a los demás, en enseñar a los demás. Es que les animamos a todos los radioescuchas a que se animen a tomar esta aventura de vida y convertirse en extraordinarios maestros de nuestra sociedad y principalmente de sus familias. Es que un gusto, René, gracias por haberme invitado y es un honor aquí estar compartiendo los micrófonos contigo. Al contrario, Jonathan, ha sido una delicia tenerte aquí, esperamos tenerte pronto otra vez. Y queridos radioescuchas, recuerden esto, tenemos una identidad en Cristo, no venimos a este mundo a sobrevivir, venimos a cumplir con un propósito. Y en los pasados meses hemos hablado de todos esos propósitos que podemos cumplir. Yo los invito, los exhorto a que tomen esa responsabilidad y de que se den cuenta que tienen más que enseñar y tienen más que compartir de lo que imaginamos. Ahora sí que tengan esa confianza en Dios y tengan esa fe de saber que hay alguien que nos respalda. Que Dios los bendiga, nos vemos la semana que entra aquí en El Sillón Rojo.